Muy bien, vamos a empezar. Estamos estudiando la vida del rey David, según el libro de Samuel, y llegamos a un capítulo muy fuerte, donde narra la caída del rey David, una caída tremenda, y un punto en donde viene cayendo de una manera horrible. Y vamos en un tema que es una secuencia perversa, porque hay una serie de pecados que va cometiendo uno tras otro, que lo va cada vez más llevando a una condenación más terrible. Bueno, vamos a empezar con la primera lámina. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Qué verdad tan importante, y seguro pues David la entendió, ¿no? Porque durante un tiempo largo, al menos se piensa 9 meses, cómo se la va quitando él, ¿no? Se quita el casco, todo lo que protege la coraza, ¿no? Lo que protege enfrente, dejó la espada, dejó todo lo demás. El día que David se quitó su armadura, dio el primer paso hacia la derrota espiritual. Tremendo, ¿no? Y eso sucede también con un cristiano. No es el tema de hoy, ¿verdad? Pero hay en la Escritura habla acerca de una armadura que debe de llevar todo el tiempo el cristiano. De un casco de la salvación, de un yelmo, ¿no? De una coraza. Y el día que se la quita, ese día se viene abajo. Y eso pasó en David, en esta parte. Otra cosa es cuando pasa por esa codicia. Solo me gustaría resaltar otra verdad importante. ¿Se había dado cuenta que David estaba más seguro en el campo de batalla que en el terrado de su propia casa? ¡Qué tremendo! Estaba más seguro enfrentando a gigantes en el campo de batalla con su espada y dándose y sacando, ¿qué? En el terrado de su casa, cuando volvió y codició y se fue. Y se perdió y se está convirtiendo en un monstruo y es irreconocible. David, irreconocible, ya está en este momento irreconocible y pasa. Y eso a mí me hace reflexionar en una cosa. El ser humano tiene las grandiosas ideas de pensar qué es lo mejor para uno, ¿no? Y dice uno, aquí voy a estar más seguro. ¿Dónde? Acá en mi casita, bien cómodo, con mis planes, con mis grandes ideas, mi terrenito, todo lo que el ser humano dice. No, pues aquí voy a estar cómodo y seguro, con mi sistema de ahorros, mis finanzas y muchas cosas así, ¿no? El ser humano y sus brillantes ideas. Y a veces, a lo mejor así pensó David, no, pues voy a estar más seguro en mi casa, ya lejos de tanta batalla. No, amigo, el lugar más seguro en tu vida y en la de tu familia es estar haciendo la voluntad de Dios. No, pero es que Dios me pide que haga algo muy arriesgado, pero Él te va a cuidar. Y no solo de un peligro, de ti mismo te va a cuidar, de tu pecado, de tus impulsos, de tu yo, de tu carne, pero tienes que estar en la voluntad de Dios. Pero a veces la gente se aferra y no, es que yo quiero esto, no, es que yo anhelo esto, no, es que para mí esto es lo más importante. Ándale, pues. No, ahí voy a estar súper bien en esa posición. Así le pasó a David. David estaba más seguro en el campo de batalla que en el terrado de su propia casa. Otra verdad, ya nada más como recordando esto que hemos visto, cuando llama a Urías, ¿no? Y empieza a actuar hipócritamente. Como un verdadero soldado, Urías reprendió respetuosamente a David. Fíjese bien, si usted lee bien esa parte, la leímos, pero la vuelve a retomar, usted ve a Urías que nunca le faltó el respeto a David. Nunca. Era su autoridad y lo trató con respeto, pero lo reprendió y le dijo, por vida tuya, David,
y por la de tu alma, yo no haré tal cosa. O sea, le estaba haciendo entender una gran verdad, que el placer personal no puede estar encima del deber. Era prácticamente lo que le estaba diciendo. No, David, mira, yo pongo mi placer, ir a mi casa, disfrutar de mi esposa y de comida y de bebida, lo voy a poner por abajo de lo que es mi deber, de lo que es mi deber. Qué tremendo, ¿no? Y a veces como los justos vienen, decíamos en la enseñanza pasada que Dios levante muchos Urías, porque luego vienen ellos y nos confrontan y nos reprenden respetuosamente, ¿no? Y nos hacen ver así como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Aquí seguramente Urías golpeó la conciencia de David, pero no, aún así se obstinó. Y 4, David estaba aquí en esta etapa más baja espiritualmente. O sea, ya llegó hasta corromper a Urías cuando lo emborracha, ¿no? Lo tropieza con tal de encubrir su pecado. Y en ese intento por seguir tapando su pecado, David va a llegar a otro nivel más de maldad y de perversidad, y en una secuencia tremendísima, una secuencia perversa. Amigo, uno podría decir, yo nunca voy a hacer lo que David, no, lejos estoy, no me voy a atrever. Me voy a decir algo, esa es una respuesta soberbia. Yo no haría eso. Yo diría más bien, Dios, ayúdame a no caer, porque ¿quién de nosotros puede decir que tenía el valor de David, la espiritualidad de David, el arrojo, la fe de David? Nadie se ha aventado peleas como él. ¿Quién de aquí podría decir, yo me siento más espiritual que David? Sin embargo, ese hombre fue desmenuzado, ¿no? Y tiene que tener en cuenta muchas cosas. Esto es una batalla espiritual, es una guerra tremendísima. David había vencido todas las guerras, pero esta espiritual se le fue de las manos. Usted está en una guerra luchando contra su propio yo, que es su carne, contra demonios y contra este mundo. Esa es la verdad. Y todos los días hay que pelear, y el día que se queda uno ocioso, ya dijimos que ocioso no significa no hacer nada. El día que uno no está peleando, no está buscando a Dios, no se está humillando, no está tratando de recibir de Dios, ese día ya estás en tu balconcito y adiós, ¿no? Entonces, qué importante todo esto. Que Dios nos ayude mucho, ¿no? Que Dios nos ayude, porque nadie la tiene así como librada ya. Hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nos llame, realmente esto estará ganado. Y siguiente, entonces el día de hoy vamos a terminar esta secuencia perversa de narrarla, de platicarla, de estudiarla, de analizarla. Vamos a terminar esta secuencia que dividimos en 5 etapas. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque todo lo que dejaste en la Escritura, Señor, sirve para nosotros. Son sombra y figura de las cosas que pueden pasar. Nos las dejaste para llamar nuestra atención, para exhortarnos del pecado, de que es una realidad, que vivimos en un cuerpo que tiende a pecar, que tiene concupiscencias. Y también nos has dejado, Señor, entender cuáles son las raíces de todo este mal, de todo el pecado, de dónde está realmente lo que hay que quitar del corazón. Dios, pero hoy termina de hablar, Señor, termina de hablar estas palabras, profundiza en nuestros corazones, Señor, da de tu gracia y revela esas cosas que el ser humano no entiende por sí, sino es porque tu Espíritu Santo le ayuda.
Ayúdanos y háblanos conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a la cuarta etapa. Siguiente, la cuarta etapa, el homicidio. A veces matar no es lo mismo que homicidio. Asesinar sí, se oye así en nuestro español como que, ay, pues maté una mosca. No es lo mismo a asesiné. Y aquí vamos a hablar de un asesinato, un homicidio tremendo. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14, dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que no sea herido y muera. ¡Qué tremendo! Bueno, déjeme decirle, esto no era una buena estrategia militar. O sea, empujar a los soldados, ¿no?, hasta el frente no era una buena. Y los soldados lo sabían, no son tontos, era una élite especial. Urías no era un soldado, un cabo, un soldadito contratado así nada más de un día para otro. Era de la élite especial, de las fuerzas armadas para David, una estrategia militar. Entonces, claro que Urías se quedó pensando, ¿qué dijo el rey? ¿Qué me estás diciendo, Joab? Yo voy a ir hasta el frente, pero Joab, todos sabemos ya por estrategia que esos cuates están amurallados. Desde arriba te disparan flechas y te dejan caer cosas, ¿no?, objetos pesados para desbaratarte, porque tú puedes entrar con tu escudo, libran las flechas, pero te avientan una roca o te avientan algún objeto pesado, te desbaratan, te destrozan, te deshacen, más si te vas acercando al muro, o no sé, avientan catapultas o algo y Joab. Pero y también tiene que entender, como hemos ido llevando un hilo en toda esta historia, usted tiene que ver también algunas cosas. Ya la ciudad estaba sitiada y la estaban estrangulando. Era cuestión de paciencia, porque no entraba comida, no salía nadie de ahí. Era cuestión de un tiempo para que la gente se rindiera por el hambre y la sed y todo lo que normalmente pasa cuando se asedia un lugar. Entonces era cuestión de paciencia. ¿Qué pensó Urías cuando llega esa orden para él? ¿Qué pensó Urías? Bueno, no era una buena estrategia. Era una pésima estrategia militar. Y sobre todo, pues para gente como Israel, que no era la primera batalla que peleaba, o sea, ya tenían experiencia. Es obvio aquí que la desesperación estaba consumiendo a David. O sea, y seguro su general dijo: a ver, esto me suena raro. O sea, ¿cómo que mande esta orden? Y además, le quiere a Urías al frente de la batalla. Esto suena muy raro, ha de haber dicho Joab. Esto no me suena nada bien. Si David es el primero en que nos hubiera dicho aguas, porque aquí esto, es más, nunca hagan esta situación. No la hagan porque se van a meter en un problema. Aquí había algo. Aquí había una situación que estaba fuera de lugar. Siguiente, por favor. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 17, mira lo que dice. Entonces dijo Saúl a David, nos estamos retrocediendo en la historia: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Si retrocedemos en la historia, hay algo muy similar, demasiado similar, que era que Saúl un día le dijo a David: ¿sabes qué, David? Si tú vas a tal fortaleza de los filisteos y me derrotas a unos, yo te voy a dar a mi hija Merab.
Pero esto lo decía Saúl, ¿por qué? Porque decía, así yo no voy a ser el culpable de haberlo matado a David. Yo se lo entrego a los filisteos y los filisteos lo acaban, lo matan, y yo digo, hijo mío David, ¿cómo peleaste? Eres héroe para Israel, y se acabó y me libré de David, decía Saúl. Qué tremendo, ¿no? No fue la única. Verso 25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Amado, la historia uno la tiene que conocer pues para saber realmente la magnitud a la hora de hacer un juicio, ¿no?, sobre una persona. Y por eso el juicio a David va a ser tremendamente fuerte, porque aquí Dios tiene clara una cosa que decirle a David. Hijo mío David, si yo te libré de Saúl, cuando Saúl te iba a aplicar una hipocresía tremenda de mandarte a la guerra, pero era para verte muerto, y te libré de eso, te libré de todos tus enemigos, te libré de toda esa situación, hijo mío David. Y tú ahora, David, lo que estás haciendo es justo lo que hizo Saúl contigo. Me estás mandando a Urías al frente para que no seas tú el que lo mate, sino sean los amonitas los que se lo echen. ¡Qué tremendo! Amigo, desde nuestro lugar podemos juzgar y decir, qué terrible David, pero aquí es donde uno tiene que escudriñarse. No vaya a ser que muchas cosas que usted cometa sean de las que Dios a usted lo ha librado, ¿no? Ahí está la gente que no puede perdonar, ¿no? No puede perdonar y, es que me hizo tal cosa. Pero Dios sí te ha perdonado otras y tú lo sabes. Y te ha librado en otros momentos y le has dicho, Dios, ayúdame, sálvame, líbrame de esta. Jesús, sácame de esto. Mira, ahora sí voy a buscarte. Y Dios lo ha hecho. Y te ha librado. Y te ha perdonado. Y esas cosas que has hecho graves, te ha dicho, ok, y ahora tú no puedes hacer lo mismo. ¡Qué tremendo! Aquí nosotros podemos juzgar a David, y sí, Dios juzga a David, pero uno tiene que entrar y a meditar. Oye, no vaya yo a ser una persona que aquello que querían hacer conmigo, ahora yo lo esté tratando de hacer a los demás, ¿no? Fije bien sus acciones hacia su prójimo. Evalúe bien. No vaya a encontrarse como un David en este momento. Saúl. Ahora, si juzgamos a Saúl, ¿por qué Saúl quería matar a David? Por envidia. Tenía celos y envidia de David. Eso era el pecado de Saúl. ¿Por qué David quería matar a Urías? No era por envidia, era porque se había acostado con su esposa, la había embarazado y quería tapar ese pecado. O sea, hay una dimensión diferente a la hora de evaluar el juicio. ¿Se puede dar cuenta entonces por qué Dios, que va siguiendo toda esta secuencia perversa? Porque, mire, a mí se me van a ir muchos pecados de David aquí. Y cada vez que he compartido esta historia, que no cada 5 años quizá, o en algún momento, y que he analizado esta historia, pues me brillan más cosas que cometió David, ¿no? Y tú dices, pues ahora Dios me ha dado más discernimiento y alcanzo a ver más cosas a través de lo que voy estudiando y más pasajes, ¿no? Como un pasaje paralelo, y lo confrontas y dices, pero si David había sido librado de cosas similares y ahora él cometió esto, ¿no? Y en la medida que tú vas avanzando y estudiando la Escritura, te va quedando más. Estoy seguro que de aquí a otros 5 años, seguramente voy a encontrar más cosas acerca de este pasaje, más cosas que brillen, otros pasajes que dices,
¿Qué hizo David? Otra cosa más. Pero el que no se le va ninguno y los tuvo todos presentes fue a Dios, detalle por detalle de esta secuencia perversa que se va con. ¡Qué tremendo! Y así lo tiene en nuestra vida. A veces pensamos que, oiga, viene a pedir perdón, no, un esposo o una esposa. Y te pido perdón, ¿por qué no? Pues que el otro día te grité, así. Está bien, y ya. Pero no te das cuenta que traes una secuencia, una cadenita de un buen de cosas que realmente tendrías que pedir perdón. Porque no viene solo. El pecado viene por lo regular en paquete grande y con un moño negro ahí. Esa es la verdad. Y hay que reconocer y hay que profundizar. Y cuando uno entiende, caray, todo lo que hice, entonces empieza un buen camino a reconstruir para un genuino arrepentimiento. Cuando uno nada más llega y le dice a alguien, discúlpame, te pido perdón y ya, y no reconviene, no restituye, no hace nada, no cambia su actitud, no va profundizando cuánto ha hecho mal, pues eso no fue un arrepentimiento, eso fue un remordimiento nada más y me limpié, listo, se acabó. Y bueno, pues al menos David no ha tenido aquí remordimientos. El cuate sigue empecinado en su pecado. Pues David no solo tuvo envidia, David se aprovechó de la lealtad de Urías. ¿Y sabe por qué se atrevió? O sea, el cinismo, porque todavía Saúl el perverso, pues lo manda y ya. Pero David escribe la carta, la enrolla, sello real, y se la entrega el mismo Urías la noche. O sea, así como que, aquí, ven Urías, me quedo con tu mujer. Qué horrible y qué asqueroso hombre. ¿Hasta dónde se ha convertido David? Abusó de esa lealtad. Él sabía, es tan leal Urías a mí, que no creo que en el camino abra la carta. Así de abuso de autoridad. Y así hay gente, y sobre todo gente religiosa, que sabe que tiene cierta autoridad, cierta posición, abusa de la gente y te pone en tus manos tu carta, ¿no? Porque sabe que no vas a actuar mal en el nombre de Dios, ¿no? Y te dice, aquí está, y la gente pues con un corazón queriendo ser íntegro, queriendo mirar a Dios con temor, actúa lo mejor posible. Así Urías aquí. Él seguro que confiaba y tenía tal lealtad a David que la carta la llevó sin abrirla, sin mirar así como de, mira la carta. Sin eso, David confiaba tanto que la deposita en sus manos. ¡Qué abuso de autoridad! Usted está viendo el autoritarismo hasta lo más enorme, ¿no? Aquí en este David. Podemos decir la verdad que David actuó peor que Saúl. En este juicio, David actuó peor que Saúl. ¿Por qué? Urías era su amigo, era su hombre leal, abusó de su mujer, ni siquiera era por envidia esto. David actuó peor que Saúl. ¡Qué tremendo! Ahora, para todavía hacer esto más fuerte, déjeme decirle algo. Hay muchísimos salmos que escribió David, muchísimos salmos. Está el Salmo 3, por ejemplo, es el Salmo de David. Cuando usted abre su Biblia en los Salmos, en títulos al principio, y ahí dice que el Salmo 3 es un Salmo de David que escribió cuando huía delante de Absalón, su hijo. El Salmo 4 dice al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. El Salmo 5 al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. El Salmo 6 al músico principal, dice también en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Salmo 7, Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. El Salmo 8 al músico principal sobre Gitit,
Salmo de David. Y así me puedo seguir en una lista larguísima de 150 salmos que hay. Muchísimos fueron escritos por el rey David, pero muchísimos, donde expresó la ayuda que Dios le dio, donde expresó sus sentimientos, donde expresó todas esas cosas tan hermosas. El Salmo 22, el Salmo 23, que aquí retomamos un día, que es Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Y él lo escribió. Tomemos nada más el Salmo 101, que escribió David. Tomémoslo, mire. Y solo del verso 1 al 4, dice así: misericordia y juicio cantaré. Estas son palabras de David. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En medio de mi casa es en medio de mi familia, de mi reino, de mi pueblo, en medio de mi casa, en un corazón íntegro, no hipócrita, de una sola pieza, de un solo pensamiento y sentir. Y verso 4, mire lo que dice: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Eso lo escribió David. Eso lo escribió el rey David. Dice que andará en integridad. Amigo, es que uno debe de analizar todo esto y ver también su vida, ¿no? Debe de decir uno, pues ¿cuántas veces he dicho yo? No, yo hacer tal cosa, no, que yo no lo haría. Y después, yo recuerdo una cosa. Una de las cosas que en mi juventud, no sé, a los 16, 17 años, yo decía así como convicción y fuerza, era: yo nunca voy a tratar a mis hijos como mi papá me trata. Nunca lo voy a hacer. Yo no voy a hacer eso. Y vivía, era como una marca que yo había puesto en mi corazón y en mi mente: yo no voy a hacer eso jamás. Y le voy a decir algo: sin Cristo, peor que eso. Reproducimos eso y más de lo que hacemos en Cristo. Esa es la verdad. Y no solo eso, ya caminando en Cristo, he visto a gente decir: yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo. Y los he visto hacer esas cosas. Los he visto hacer. ¿Por qué? Si es el pecado. Y así estaba David. Este hombre un día escribió: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Mi corazón es tuyo, oh Dios. Oh amigo, sin Cristo, el día que tú te apartes de Él, te vuelves un monstruo y recaes en tantas cosas. El día que te apartes, no quiero saber qué va a pasar con tu vida. ¿Por qué? Porque uno piensa así como que, no, yo tengo control. Mira todo lo que esta cadena debería de poner temor en tu vida para decir: en todo lo que uno se convierte sin Dios, todas las consecuencias que hay sin Dios. Este hombre que escribió este salmo, siguiente lámina, por favor, es el que escribió esto. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Mátenlo y que se muera. El hombre que escribió 60 o más años está escribiendo ahora esto. Y con la misma mano, quizás si era David zurdo con la izquierda o si era diestro con la derecha, pero con la misma mano estaba escribiendo esta carta. Sí, así somos el ser humano sin Cristo, así es. Y ahora esa imagen, miren, la mano, esa frase se piensa que es de C.S. Lewis.
es el que escribió las Crónicas de Narnia. Se piensa que esa frase es de él. La mano que escribió Salmos es la mano que escribió la carta. ¡Qué tremendo! Y ese Lewis lo pone para una reflexión, para decir, cuídate, no te apartes de Cristo. No cultives, porque a veces las personas se esperan ya hasta que, ya caí en un adulterio, ay no, pues tengo que arrepentirme. No cultives, porque ya cuando llegas a eso, ya cuando explotaste en tu casa, ya cuando hiciste algo tremendo, ya es que traes cultivado algo interno demasiado fuerte. Y te vas a convertir en aquella persona que deseaste no ser jamás. Aquello a lo que tú dijiste, nunca haré tal cosa, ahí vas a parar, ahí vas a estar. Entonces, pues ojalá esta imagen te alerte para el día en que te quieras apartar de Dios, o el día que ya no quieres buscarlo, el día en que te encuentres desanimado y digas, no, ya no voy a buscar esa imagen, que está ahí te recuerde una cosa y te diga, ojo, la mano que escribió un día cosas bellas ese día puede escribir lo peor. Puede estar hasta afirmando una cosa, ¿no? ¿Cuánta gente ha dicho, te amo con todo el corazón? Van y firman, ¿no?, su acta de matrimonio. Y después la misma mano firma el acta de divorcio de, eres peor que tu madre. Y adiós, ¿no? La mano que escribió los salmos es la mano que escribe la carta cuando uno se aparta de Cristo. La pregunta sería, ¿quiénes somos en Cristo? Esa imagen creo que nos dice todo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos cuando ya no hay en nosotros la humildad, ¿no? La humildad para someternos a su voluntad, sujetarnos a Él. ¿Quiénes somos? Somos un David ya perdidísimo. Y a veces lo único que nos pone tranca, pues es como el contexto en el que estamos. Y por eso no nos desenfrentamos. Porque hay personas que me han dicho, no, yo sería incapaz de matar a alguien. Sí, porque no eres rey como David. No eres rey como David. No tienes un pueblo. Pero si un día la ley a ti te otorga el permiso, te echas a todos los que odias. Le tiras a todos y listo. No, amigo. ¿Sabes? Por eso hay dichos, ¿no?, en nuestro país que en el poder se prueba la persona. Cuando llegan al poder, ahí se prueba. No es prueba, es más bien, ahí se destapa quiénes somos, porque tenemos ya fuera muchas trancas, fuera muchas limitaciones, y entonces sale lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Cuando se le da poder, cuando tiene ya ningún límite, entonces sale lo que realmente hay en ti. Y a veces ahorita sí, pues nos contenemos porque qué dirán las personas, el qué dirá mi grupo, el qué dirá aquella persona, el qué dirá el qué dirá aquel. No, ¿qué puede pasar? Me van a disciplinar, me van a decir, me van a señalar, me van a encerrar en la cárcel. Mejor no hago nada. Pero el pecado va avanzando hasta que un día ya ni eso te contiene, ¿no? Ya ni eso te contiene y eres capaz de muchas cosas. Y te lo dice una persona que no vino aquí a juzgar a nadie, solo estamos, es más, no estoy ni juzgando a David, estoy leyendo y explicando lo que la Escritura, Dios lo va a juzgar y verás lo terrible que va a ser, pero para hacer un buen juicio de David o para que tú entiendas por qué le fue tan mal, hay que entender toda la cadena de perversidades que hizo, cómo se dio peor que Saúl, cómo cada contexto tiene y cada cosa que va cometiendo, Dios la va aborreciendo de una manera terrible. ¿Por qué? Porque hay un contexto, porque él tenía al Espíritu, porque él tenía claridad en muchas cosas, porque él sabía de lealtad, él había sido ayudado por Dios en muchas. Y bueno, pues ahí está. Continuamos con nuestro pasaje. Segunda de Samuel 11, verso 16. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Sí, finalmente sí murió, se cumplió el plan de David, y murió también Urías Eteo. Ahora, ¿sabe? Yo me he hecho esta pregunta: ¿por qué Dios permitió que Urías muriera? ¿Por qué Dios permitió que Urías muriera? ¿Por qué? Porque David también estuvo en situaciones similares con Saúl. También Saúl lo enviaba a pelear para que ahí se muriera, y Dios cuidó a David, lo guardó, fue su oveja. Entonces, yo creo que hasta un incrédulo o alguien se hace esas preguntas y dice: ay, ¿por qué Dios a veces a unos los cuida y a otros no los cuida? A ver, ¿por qué a Urías ahí no lo cuidó de las manos perversas de David? Porque son preguntas que uno se hace, ¿no? Reflexivas, y es bueno hacerlas. Y eso no es faltarle al respeto a la Escritura. Al contrario, uno indaga y dice: a ver, pero ¿qué podría estar sucediendo? ¿Por qué Dios permitió esto? Y le voy a dar mi respuesta, lo que yo me he en este tiempo como que dado a conclusión, ¿no? Y tal vez en la medida que vaya entendiendo más, ¿no? Porque uno va entendiendo más la misericordia, la justicia, la santidad de Dios, y como que va ajustando, ¿no? A veces sus respuestas ante cosas donde la Biblia no deja algo explícito. Pero, a ver, ¿qué pienso yo? Bueno, que Dios permitió todo esto porque quería enseñarnos a ti y a mí lo que es cómo juzgó a David por su pecado. Tenía Dios que dejar un ejemplo en la Escritura muy fuerte de cuando andamos diciendo: al fin que Dios nos perdona. Si pecamos, Dios perdona. Dios dejó que esto sucediera para que después metiera todo un juicio tremendo y le dijera a la humanidad: a ti y a mí, conmigo no se puede. Y el pecado no es cualquier cosa. Y te voy a dejar una historia para que te quede grabada en tu mente y en tu corazón. Que tus pecados que guardas, yo los veo. Que todo eso que cultives, yo lo veo. Que todas esas cosas con las que jugueteas, yo lo veo. Que no solo es que vas a defraudar a tu familia si cometes un pecado, va a haber una consecuencia que te va a arrastrar toda tu vida y vas a decir: mejor no hubiera hecho nunca esto. Eso lo deja. Piense usted un poquito de esta manera. Saquemos la historia del rey David de la Biblia. Sáquela. Capítulo 11, que nunca haya sucedido. ¿Qué otro pasaje nos puede dejar ver como un poco la profundidad de esto de juguetear con el pecado? Tal vez, no sé, hermano, Moisés un día golpeó, ¿no? Así, pero y Dios le reprendió y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Ay, no, pobre Moisés. Y creo Dios nos enseña ahí algo. Pero no se compara eso con todo lo que va a pasar el rey David. No se compara. Ya lo veremos detalladamente, lo iremos desmenuzando, no se compara. Y así tú vas a ver, esta historia era necesaria, el Espíritu Santo la puso por algo. Y para ti y para mí, para marcarnos con todo un sello y decir: no te atrevas a jugar. Sí, yo soy un Dios perdonador y Dios va a perdonar a David, pero las consecuencias y el juicio que voy a traer. Así que no te dejes llevar por tus emociones. Nada de que es que me atrapó, hermano, me atrapó y caí en un adulterio. Y es que estaba muy guapa. Mejor no te dejes llevar por emociones, no te dejes llevar por tus sentimientos, toma tus decisiones. Esa es la lección de esto, ¿no? Muy bien. Pues aquí ves a David usar el poder para fines egoístas. Es autoritarismo total. Y yo te quiero decir que tú pecas cuando usas el poder que Dios te da y la autoridad para tus fines egoístas.
Y muchos tienen autoridad como papás, como mamá, en sus trabajos. Ten cuidado de no caer en autoritarismos y de hacerte una persona que abuses de esa autoridad, ¿no? Es más, si tú llegas a tener hijos convertidos y cristianos, cuídate de no abusar de ellos. Y que digas, como es convertido, tengo en él confianza, tengo en él lealtad, tengo en él muchas cosas. Me voy a encajar, tráeme esto, muévete. Órale, no que muy cristianita, órale, muévete, hija, muévete. Ay, cuídate. Dios está viendo todo eso. Tu autoritarismo o de tu esposa, o con tu esposa, ¿no? Que haya quien diga, esta se dice cristiana, la voy a traer movida a ver si es cierto, la voy a probar. Bueno, cuídate. Porque eso, el rey David, nada más que a diferentes escalas, ¿no? Él, ya como rey, se le sujetaba a todo el pueblo y los soldados. Nosotros no tenemos soldados, ¿no? Pero en casa Dios nos ha dado una cierta autoridad. Tenemos que tener cuidado de todo eso, de todas esas cosas. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Yo creo que muchos lloraron con la muerte de Urías, porque es que no se estaba muriendo nada más un soldado cualquiera. Seguro lloró Eliam, que era su suegro, Aitofel, que era el abuelo de Betsabé. Todos los de la élite especial seguro lloraron y dijeron, no, es que, y seguro que se fueron contra Joab. O sea, yo estoy imaginando escenas de la Escritura. Se fueron contra Joab y, Joab, ¿qué hiciste? Todos sabemos que eso fue una mala estrategia, pero Joab, tú mataste a Abner antes, Joab. Seguro que tú traías en planes matar a Urías. Y entonces imagínate al Joab casi así como que, híjole, si suelto que esto viene de David, ¿no? Otro se tuvo que hacer cómplice de estas cosas. Entonces aquí hay una trama grande, porque cuando uno peca se arrastra a otros para tener complicidades. No nada más es, se me salió una mentirita. Siéntate y vamos a escarbar y verás todo lo que has hecho. Bueno, aquí tuvo que tapar algo Joab, y mucha gente lloró, y muchos lloraron, y no solo eso, porque fíjate que el versículo que leímos decía, y cayeron algunos del ejército. O sea que no solo fue Urías el que murió, sino que otros soldados también perecieron por esto. O sea, ¿y quién iba a llorar? Pues las esposas de esos, ¿no? Imagínate que te llega la noticia, Josías era su esposo, sí, llega desde la guerra y te llega la carta, ¿sabes qué? Dice el general Joab que Josías ya perdió. Ahora, en ese tiempo, quedarte viuda no es lo mismo que ahora. No, era una desgracia tremenda quedarse viuda, pero bueno, pues, al menos decía, pues por la guerra, todos nuestros esposos fueron a la guerra, murió como héroe. Si supiera esas esposas de todos los que fueron, que fue el egoísmo de David, ¿te imaginas qué rencor se iba a levantar de todo el pueblo contra él? Amigos, o sea, todas esas mujeres dolidas, desamparadas, ya sin esposo, quizá algunos con bebés pequeños, y ya sus hijos se privaron por el capricho de un hombre para ocultar su pecado, por el capricho de un hombre. ¡Qué tremendo! Bueno, sigamos, verso 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Digamos algunas cosas de Joab rápidamente. Joab era sobrino del rey David. Se puede deducir de la Escritura que Joab era su sobrino y su principal general. Fue un hombre muy capaz militarmente, pero su vida estuvo marcada por una serie de pecados y decisiones moralmente cuestionables. Joab no era un hombre íntegro, la verdad. Yo creo que por eso escribió
la carta a David y dijo, entréguensela a Joab, ese amigo es de una calañita que me va a entender. Yo creo por eso David mandó la carta directo a Joab, porque decía, y eso pasa con la gente. Para ocultar el pecado se tiene que a veces agarrar de otros que tú sabes que en lugar de reprenderte, porque aquí Joab tenía que haber contestado, estimado rey, lo que me pides no lo puedo cumplir, va a morir Urías y no lo puedo mandar, además ya tenemos la ciudad sitiada, aguanta David, aguanta. No lo hizo, no reprendió, no fue su hermano, no fue su ayuda, no le interesó, fue su cómplice. Luego esas cosas se dan entre hermanos, ¿a poco no? En lugar de que, ya vas de acusona. Y a veces, porque, que no me digan mis hermanos acusona, mejor yo me callo y me vuelvo cómplice. Y esas cosas se dan, y se dan en el trabajo, y se dan en muchos lugares, porque la gente necesita luego de otros para ocultar su maldad, para ocultar todo eso. Pues Joab no era un hombre íntegro. Entre las cosas que les puedo decir es, antes de esta carta, él había asesinado a un hombre llamado Abner por venganza personal. Era un hombre amargado. No tenía la paz de Dios, estaba amargadísimo. Después de esta carta van a suceder otras cosas. Va a matar a un general llamado Amasa, porque David después sustituye a Joab por Amasa. Le dice, ¿sabes qué, Joab? Tú te quitas del ejército de ser general y voy a poner a Amasa. Y eso hizo que pues Joab entrara en unos celos y en una ambición que termina matando a Amasa. Luego, ¿qué más hizo este Joab? Un día David le da la orden y le dice, por favor, no maten a mi hijo Absalón. Cuando Absalón se rebela, por favor, no maten a Absalón. Yo creo que querían juiciarlo o querían verlo con vida por última vez, decirle últimas palabras, da esa orden. ¿Y qué hizo Joab? Ignoró la orden del rey y mató a Absalón. Tal vez Joab consideraba que la misericordia de David era una debilidad, ¿no? Entonces, ¿qué era? Un hombre con amargura, un hombre que actuaba por ambición y celos. Ese era Joab. Y un hombre que no respetó la autoridad de David. Ese era un hombre que no respetaba la autoridad de David. Que cuando David le dijo algo, mira, tal vez podemos decir, no, la orden de David de no matar a Absalón estaba mal. Está bien, a lo mejor podemos disentir y decir que ahí pues no compartimos la opinión. ¿Pero eso qué? Joab tenía la obligación de obedecer al rey, punto, se acabó. Lo capturan y tenía ese poder porque lo vamos a ver, pero la historia narra de que Absalón queda colgado del árbol de sus cabellos. ¿Y qué podían hacer? Lo amarran, todo el ejército se lo llevan cautivo y lo llevan ante David, de que podían traerlo. Pero ese amigo dijo, yo no. Y así hay mucha gente que no respeta la autoridad, no la respeta. No respeta ni a su papá, ni a su mamá, no respeta ni a los padres, no lo respeta, no respeta a nadie como autoridad. O que dicen, eso dijo, yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a hacer, no, es que esa autoridad es muy tiernita. Como que no hacen las cosas bien. Yo las voy a hacer mejor así porque creo que esto es lo mejor. Eso es el corazón de Joab. Así actuó. La última cosa que hizo fue apoyó la usurpación del trono con Adonías, otro hijo de David, en lugar de que quedara Salomón. Y ahí Joab se unió a la conspiración, a pesar de que sabía que la voluntad de Dios y de David era que Salomón debía reinar. Y entonces ya no solo era que no respetaba a David, sino que también no respetaba la voluntad de Dios y decía, no, yo quiero que porque con Adonías tengo mis negocios. Y pues bueno, entonces ese es el hombre al que se le está llevando la carta, que no reprende a David, que no lo reprende y que además consume toda la acción para que se cometa el asesinato de Urías. Ese es Joab. Amigo, por lo regular así pasa en la historia, ¿no? En nuestra historia, cuando uno comete pecado, se agarra a todos los Joabs que puede para encubrir todo lo necesario. Verso 19.
y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es mujer. Entonces, claro que sabían que era una mala estrategia, que era algo que no servía, y claro que la gente no es tonta, la gente se da cuenta y decían: aquí hubo algo muy malo, muy planeado, esto no concuerda con David, esto no concuerda con la estrategia militar de Joab, esto no concuerda, aquí hay que esperar porque hay algo que aquí no está bien. Y eso lo hace Dios también. Y yo creo que David pensó que se había salido con la suya y que había tejido un buen plan, pero de Dios nadie se burla, y la desesperación por ocultar el pecado te hace cometer errores y te hace cometer una barbaridad de cosas que al rato, pues de todo modo se destapa todo esto. Vamos a la quinta etapa y ya la última. Segunda de Samuel, verso 22 dice: fue el mensajero y llegando, es el encubrimiento, termina de encubrirse todo esto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Verso 25. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por él, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alienta. Esa fue la respuesta que dio David. Qué tremendo. ¿Sabes que este pasaje es un termómetro espiritual? ¿Por qué? Porque si nos vamos atrás a la historia, en 2 de Samuel, en el capítulo 1 y 3, cuando a David le llega la noticia de que Saúl, fíjate bien, de que Saúl se muere, él llora por Saúl su enemigo, llora por Jonatán, hasta compone un salmo: ¿cómo han muerto los valientes? Y se desgarra, y el pueblo ve que no era hipocresía, el pueblo se da cuenta de que era un corazón íntegro y genuino, y que no lo hacía nada más para quedar bien David, no lo hacía como para, oye, yo voy a mostrarle al pueblo piedad y que me vean llorando por mi enemigo, y no, actuó de verdad. En el primer capítulo de 2 de Samuel, llora por su enemigo, y en el tercer capítulo, cuando matan a Abner, el general de Saúl, lo mata justo a Joab por traición, también él llora y se desgarra sus vestiduras y dice: yo no tengo nada que ver con esto. Yo no mandé matar a Abner por venganza porque me estaba haciendo guerra. Yo no tengo nada. Y le deja ver al pueblo que él tenía un corazón íntegro. Pero aquí ni una gota le salió a David de lágrima. Y este no era su enemigo. Este era su amigo leal, Urías, quien ni abrió la carta y se entregó, y de quien había abusado de su mujer. ¡Qué tremendo! ¿Qué respuesta le da, no? No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. ¿Por qué no dijo eso mismo con Saúl? No tengan pesar, pues así es la guerra. Mataron a Saúl, bueno, pues alguien lo tenía que matar, ¿no? Pues ya, no. Aquí tú te das cuenta de más cosas. Todo lo que está dentro ya es un corazón endurecido, nada sensible, no le duele nada, no se congoja, no le sacas lágrimas, ya está endurecido totalmente.
¿Por qué David se deformó de esta manera? ¿Por qué David llegó hasta este grado? Homicidio, encubrimiento y todo eso. Siguiente lámina. Ahí los que alcanzo yo a ver, ¿no? Pero adentro, todos los que Dios vio. Una ociosidad, tibieza, codicia, adulterio, hipocresía, corrompió al justo, homicidio, encubrimiento y autoritarismo me faltó ahí, ¿no? Y más cosas que si uno le va como que moviendo todo eso. ¿Por qué un hombre puede llegar hasta eso? Y hemos estado marcando la idea, ¿no? Porque encubrió su pecado. Porque ahí en esa raíz, desde ahí, cultivó algo que no quiso destapar David. ¿Qué hizo? Este que está aquí abajito, que apenas si sale, ¿no? Sube. Eso fue lo que perdió, lo que hizo que Satanás fuera Satanás. Un ángel de luz, un querubín. Un querubín no es cualquier ángel, es un ángel cercano a Dios, con 6 alas, muy especial, que Dios crea para algo muy especial. Y por la soberbia que cultivó David y que destapó un día en no ir a la guerra como era la voluntad de Dios y así, se fue ensoberbecer. Y eso, algo que la gente desprecia mucho. O sea que no lo ve tan grave, como que dice, no, si yo tengo un poquito de orgullo, pero no le hago mal a nadie, ¿no? Pero ahí se está cultivando algo muy fuerte. Ahora, ¿qué es la soberbia? Porque eso cultiva a David, que aparentemente no hace nada y de repente tiene el arbolote más grande y las cosas más abominables cometió y se transformó en un monstruo. ¿Qué es todo esto de la soberbia? La soberbia es considerada un pecado del corazón, una actitud de altivez y autosuficiencia ante Dios. Implica un deseo de ponerse por encima de los demás y en última instancia por encima de Dios. Pero ¿cómo empieza? Empieza así. Ya no dependo de Dios. Soy autosuficiente. Decido las cosas como creo que son mejor. Así las decido. Viene Dios y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar aquí o te vas a cambiar acá? No le preguntas a Dios. Te ensoberbece. Yo creo que lo mejor es esto. Voy a hacer esto. Y ahí está, yendo a un lado, yendo a otro, tomando decisiones. Esa es la soberbia. Yo aquí me quedo detenido porque Dios, si algo quiso cultivar en David era eso, que no fuera autosuficiente. Toda esta serie hemos desmenuzado a David y todo como el pastor, el buen pastor, lo llevó a una dependencia a David, ¿no? O sea, hasta cómo comenzamos la serie cuando él era pequeño y cómo no fue en las fuerzas de él, sino en las de Dios, cómo aventó su onda, ¿no? David y agradeció a Dios y en cada momento en la cueva de Adulam, ¿no? Cuando estaba y que reconoció. Y si hay algo que hizo el buen pastor con este hombre, fue a decirle, siempre depende de mí, David. Siempre depende de mí. En todas tus decisiones, sujétate a mí, a todo lo que yo te diga. Yo busco tu bien, David. Y una historia tras otra, David iba sintiendo ese amor por Dios y ese cariño y ese afecto y esa dependencia casi de yo no puedo vivir sin ti. Pero un día, Dios le dijo, no puedes tener muchas mujeres, David. No. Y está escrito en la ley, el rey no puede tener para sí muchas mujeres. Y ese día dijo, todos los otros reyes y yo no. Mejor sí. Y ese día
sintió que podía atreverse a algo que rebasaba la voluntad. Y ahí pareciera que no, pero empezó a cultivar esa soberbia tan minucioso, así como de, pues, ¿qué implica si bueno, no le afecto a nadie? Son mis esposas, no estoy cometiendo adulterios ni fornicaciones, me caso con ellas y, bueno, pues tengo estas, y tengo estas, y tengo con estas, que son mis esposas, y las voy a cuidar, y en el harem no les va a faltar nada, ¿no? Aquí, y van a tener la protección siempre. Y se dio ese permiso que iba en contra de lo que Dios le estaba marcando. ¿Sabe? Eso es, se nota detalladito, así pequeñito, pero eso era así como estarle diciendo a Dios, yo sé más que tú, y en esto yo me voy a dar el permiso. Como, esa es la soberbia, y esa es la cosa que cultivó David. Y aunque le parezca tan pequeño, eso destruyó a David y lo va a hacer recibir uno de los juicios más bárbaros escritos en la Biblia. Más tremendo, por una actitud de soberbia, de decir a mi manera, como yo quiero. Pero es pequeñito. Para Dios no fue así. A Dios no le desagradó. Y por eso hemos hecho énfasis. El pecado que tú cultives en el secreto te va a estallar. Así es una ley, como la ley de la gravedad, tarde o temprano. Hermano, ¿cómo le hago entonces para no tener soberbia? Depende de Dios. Sé humilde ante Dios. Sé humilde ante su consejo. Si te dice Él, no hagas esto, hazle caso a su palabra. No hagas las cosas a tu manera, con tus sentimientos, tus emociones, tus ideas. Y Dios te va a guardar de todas esas cosas rojas que están en ese árbol. ¿Cómo se cultiva la humildad, hermano? Todos los días hablando con Dios y rindiéndole tu vida. Eso lo hacía David antes. David, ¿qué hacía? Iba con Dios y le escribió cosas enormes. Y lo guardaron todo ese tiempo. Lejos sea de mí el perverso, Señor. Escribió en el Salmo 101. Lejos sea de mí. ¿Cómo empieza la vida cristiana? Con humildad. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres. O sea, ¿quieres empezar un nuevo nacimiento en Cristo? Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu. De ellos es el reino. ¿Quieres que venga el reino de los cielos a tu vida? Mantén siempre una actitud de humildad ante Dios, ante su palabra, ante su consejo. Dobla tus rodillas cada día. No te sientas autosuficiente. No descuides tu oración. No descuides buscarlo a Él. No des permiso a que el sueño te arrebate los momentos, ni el cansancio, ni el afán, ni la ansiedad, ni este horroroso mundo, ni las cosas lícitas, ni las cosas no permisivas. No dejes que nada arrebate esos momentos donde tú puedes inclinar tu corazón a Dios y tus rodillas y decirle, Dios, te rindo todo, mi ser. ¿Cuál es tu voluntad? Ve y habla con el hermano tal y humíllate ante él. Sí, lo voy a hacer. Ve y ayuda a tal persona. Ve y haz esta cosa. Dios te hablará. Ve a través de su palabra y haz tú lo mismo. Ve y reconoce tal cosa. Ve y reconoce que la regaste. Ve y humíllate. Pero Señor, ¿cómo me van a decir? Ve y humíllate. Porque si no te humillas, aún a tiempo, van a brotar más cosas terribles. Y eso no es lo que no hizo David. Se tardó. 9 meses se tardó y en 9 meses le estalló. Amigo, se ve tan minúsculo, pero esta es creo que la mejor forma de decirte de parte de Dios, ¿no?
aborrezco que no dependa de mí. Esta es la consecuencia. Este es mi hijo David, que se desvió por sobre. Que Dios nos halle siempre humildes, amado amigo, hermano. Proverbios 16, 18, fíjate lo que dice. Yo por eso pienso que David le platicó Proverbios a su hijo Salomón. Yo creo que le dijo porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo leo ese proverbio y yo pienso en David ya restaurado, sentado con su hijo Salomón, ¿no? En palabras de un padre a un hijo para gobernar todo el reino, y le está diciendo, oh Salomón, antes del quebrantamiento, acuérdate, es la soberbia. Eso me pasó, Salomón. Que no te pase a ti, hijo, porque tú viste mi vida quebrantada, viste a tus hermanos, viste la familia y todo el quebrantamiento que vivo en mi vida. Salomón, no te ensoberbezcas. Y ya, claro, Salomón, el hombre más sabio, tomó nota de todas esas cosas que seguramente David habló y le transmitió de vivencias, ¿no? De todo esto. ¡Qué enorme! Terminamos con el pasaje. Verso 22. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y aquí llegamos al versículo más fuerte del verso de este capítulo 11. O sea, toda esta historia ha sido llevada en 3 partes, pero llegamos al verso 27, que es el más potente de este capítulo. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de él. Si eres de esos que les gusta como hacer el resumen de los capítulos en tu Biblia, este es como lo que uno subraya al final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No todas las veces en la Biblia aparece esa frase sabia. O sea, si tienes una forma de buscar, ¿no? En línea o una Strong o algo, busca, fue desagradable ante Dios, ¿no? Y verás que no se presenta mucho. O sea, tiene que haber pasado algo muy terrible para que Dios plasme una cosa así. Uno que se me viene a la mente es en el libro de Génesis, de un hombre que no embarazaba a una mujer. Si has estudiado la Biblia, o sea, tenía él que levantar descendencia a su hermano y no lo hacía. Y él se pronuncia a Dios y dice, esto fue desagradable a Dios, y lo mata. De momento para todos nosotros puede ocasionar como que se me hace muy rara esa historia. Hay que sentarse y desmenuzarla poco a poco para ver por qué Dios actuó, ¿no? De una manera así tan fuerte. Pero ahí se menciona esa frase, fue desagradable. O sea, lo que quiero decirte es, esa palabrita en español está muy corta. Es algo muy abominable lo que Dios vio, lo que sintió, el dolor que vio Dios, el traspaso que sintió Dios por parte de David, y que la forma en que el traductor lo puso al español fue desagradable ante los ojos de Dios. Ahora, yo quiero pensar un poco también para como que ya finalizar esto, ¿qué habrán pensado las esposas de David? Ya estaban acostumbradas. No creo. O sea, tal vez aceptaban con un corazón medio dolido, como que, ¿te vas a casar otra vez, David? Sí. No creo que estén las mujeres así como que digan, sí, que venga la siguiente. No creo. ¿Quién siente bonito
¿Quién se siente bonito que te diga tu esposo, me voy a casar con una segunda? ¿Ven? ¿No se siente agradable o sí? Bueno, yo creo que, pero de alguna manera toleraban y decían, bueno, está dentro de lo permitido legalmente, me voy a casar con otro. Pero ¿qué habrán pensado las esposas de David cuando de repente dicen, se murió Urias, duró una semana el duelo, ¿y ya te casaste, David, con ella? ¿Cómo? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Y luego, a los 6 meses el bebé, ¿no? O sea, la gente no es tonta. Y las esposas no son tontas. Y a veces el pecador así trata a las demás personas como tontos que no se dan cuenta de lo que se está cometiendo. Así se trata. Y la verdad es que no, la gente no es tonta. La gente piensa, analiza y dice, a ver, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro y no me está gustando esto. Se le muere, viene. Y 6 meses después viene un bebé. La gente y luego y había más intrigas. Los soldados, la estrategia militar muy mala, ¿no? Muy mala. Las personas en el palacio que llevaron regalos a Urías, ¿no? Porque le envió David regalos. No, todo eso ya era un caldo donde si David pensaba que iba a encubrir su pecado, no, está lejos. Y si nosotros pensamos que vamos a encubrirle algo a Dios de pecado, estamos lejos. Aún no hemos evolucionado ni comprendido que eso nunca va a pasar en la vida. Y si tú piensas que, bueno, con Dios no, pero a mis familiares piensas que los vas a engañar, pues por un tiempo, pero después Dios se encarga y todo sale a la luz y pasa el tiempo, a veces meses, a veces años, y mejor que pasaran solo días en tu vida para que ese pecado se destapara y ya no siguieras duro y más condenado cada vez, mejor sería. Bueno, déjame decirte que Dios haya dicho que es desagradable ante sus ojos, ante los ojos de las esposas, ante los del ejército, ante los soldados, para Dios fue eso abominable. David va camino a un juicio tremendo, a una cosa que Dios va a arrancar. Y es más, ahorita yo creo que esta frase deja claro así como ha dado Dios el veredicto. Se acabó, ¿no? Y sentó el mazo y ha enjuiciado a David en este momento. Y eso creo que está sobre muchos de nosotros. Yo te pregunto, ¿no estás limpio delante de Dios? ¿Dios te ve limpiecito y sin ninguna mancha? ¿O más bien Dios a ti te ve ya enjuiciado y listo para recibir un castigo tremendo? Y si lo ha detenido, es por su gracia, por darte la oportunidad de arrepentirte. Pero si tú no te arrepientes, amigo, qué tremendo va a ser para ti. Termino con la siguiente lámina. Hagamos el juicio. Ahí están las tablas de los mandamientos de Dios. Las tablas. Aquello, aunque para Dios va a usar más cosas pero en este mundo así para ponerte enfrente y con mucha claridad, el juicio que recibirías es, Dios ha dejado claro que una de sus leyes violada, el infierno, hasta ahí. Vamos a ver qué violó. David codició a la esposa de su prójimo y violó. Éxodo 20:17. Ahí está. Sentencia culpable. David cometió adulterio con esa mujer y violó. Éxodo 20:14. Ya está, sentencia. David mintió con sus acciones engañosas y violó. Éxodo 20:16. Infierno. David ordenó que lo mataran y violó. Éxodo 20:13. No matarán, ¿no? La última. 4 así muy claros que son evidentes. Ya no es percepción, ya no es así como yo creo, no. Ahí está, 4 mandamientos. ¿Qué merecía David? Morir. En ese momento lo que tenía Dios en toda su mano es
te mueres. O sea, y sería justo Dios porque traspasó una ley santa, buena y justa. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató? Y ese es con el versículo que termina. ¿Por qué no lo mató? Si está el juicio. Hoy pusimos a David aquí, le puse silla y se hizo el juicio con la palabra de Dios. ¿Por qué no lo mandó ya Dios a la muerte? Diré. Proverbios 28:3. Otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero la parte B, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios, ¿sabe? Como juez voltea, ve a David y le pregunta, ¿culpable o inocente? Y hasta ese momento David decía, inocente. Y Dios determina y dice, culpable. Mereces la muerte y mereces que te refunda en el infierno en la parte más honda, porque tú, a diferencia de otros perversos, tenías mejor. Que me vas al infierno, a la parte más fuerte. Y en ese momento, el juez le ofrece lo que Dios nos ofrece a todos nosotros. Alguien más puede pagar tu culpa. Se llama Cristo. Si te arrepientes, si confiesas tu pecado y te apartas de eso, no te voy a mandar. Mandaré al Hijo del Hombre que van a ser de tus hijos. Ya. Qué enorme cosa. Y la gracia de Dios así enorme, ¿no? Oye, es tremendo porque los amigos dirías, ¿cómo verían eso? ¿Cómo ven las gentes que fueron afectadas? Justicia. Y Dios, claro que va a hacer justicia. Claro que tiene que aplicar la mano. Porque ¿cómo van a quedar los corazones? Esos corazones que fueron lastimados, ¿cómo van a quedar? Claro que Dios va a aplicar justicia, pero la va a aplicar con el Hijo de David, con Cristo. Con Él la va a aplicar. Si los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Amén. Esta historia está llena de, ahí está el pecado, no juegues con él. Si ya estás hondo, alcanza misericordia, pero no juegues, porque David será perdonado, pero lo alcanzará otras cosas importantes que hablaremos. Amén. Demos gracias a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús. Qué horrible es el pecado, Señor. Más cuando nos damos cuenta cuánto nos daña a nosotros, pues podemos entender más que cuando dañamos a otros, Señor, porque solo vemos, pareciera, el placer que causa. Solo vemos el placer que causa. Señor, que esta historia quede grabada en nuestros corazones, mente, que ante la tentación que hay en este mundo, Señor, ante la tentación que hay, nos acordemos que no se juega con el pecado, que tenemos que ser íntegros, que no cultivemos la soberbia, Señor, que dependamos de ti, todo el tiempo, Señor, y que si llegamos a caer, que no ocultemos nada, que seamos transparentes, que confesamos todo. Danos hoy un corazón humilde, íntegro, pegadito a ti, Señor. Dios, y que Cristo cada vez viva más en nuestros corazones, viendo la gracia enorme, viendo que merecíamos un juicio donde somos culpables y tú nos hiciste inocentes. Haz resaltar a Cristo
y su gracia en todo esto. Padre, gracias por todo. Gracias por tu bendición. Amén. Pues, amado, se acaba el capítulo 11, pero sigue el 12 y viene más fuerte con David. Estemos pendientes, le pedimos no falte en la medida de sus posibilidades y que Dios le bendiga mucho. Mandamos también un abrazo muy fuerte a los de internet, que nos están viendo, un saludo, un abrazo, les apreciamos muchísimo y bueno, que Dios les dé una bendición muy grande.